12 veces campeón del mundo, una leyenda del motociclismo, el ídolo de toda España. Y a los 70 años terminó muerto en un hospital de Ibiza, reventado por un coche que lo golpeó por la espalda. 26 de julio del año 2017, carretera de Santa Gertrudis. Un coche se lleva por delante su quad por detrás y lo estrella contra el asfalto. Cráneo destrozado, 8 días agonizando en la UCI. El 3 de agosto, muerto. Y sus 3 hijos no se callaron. Años peleando en los tribunales, porque para ellos aquello no fue un accidente, y ya. Hay cosas de esa mañana que exigen que alguien responda. Hoy vas a saber qué pasó de verdad en esa carretera, y quién tendría que haber respondido y nunca lo hizo. Quédate, hoy sabrás todo lo que nos ocultaron y por qué no fue un accidente. Lo más fuerte llega al final. Su nombre es Ángel Nieto Roldán. La afición lo conoció como el Zamorano, y la verdad nunca ha sido revelada, hasta hoy. Zamora, 25 de enero del año 1947. Familia humilde. Padre Ángel Nieto García, madre Teresa Roldán. El pequeño de la casa nace en una ciudad castellana que se levanta cada mañana a las 6 con las manos manchadas de cal. Con un año recién cumplido, el padre carga a la familia en un tren y se van a Madrid. Vallecas, barrio obrero del sur. Bloques de posguerra, tabernas de esquina, talleres mecánicos en cada portal. Ahí crece el chaval. Y ahí, entre el olor a aceite quemado y motores encendidos, nace lo único que le importa en la vida: el motor. A los 13 años el crío ya está barriendo el suelo de un taller. El taller de un periodista deportivo del motor, Tomás Díaz Valdés. No cobra. Barre, limpia motos, mira. Aprende callado. Su padre, el albañil, le suelta una frase que el chaval no olvidará nunca. 8 palabras. Si no estudias, aprende a trabajar duro, chaval. 8 palabras del padre albañil al pequeño de la casa. Y el chaval del padre albañil las mete en la cabeza y ya no las suelta. A los 14 años, decide que Madrid se le queda pequeño, que si quiere motos de verdad, hay que irse a Barcelona. Ahí están las fábricas. Ahí está Bultaco. Ahí está Ducati. Ahí es donde se corre. Se planta en la ciudad condal solo, con una maleta, sin dinero. Aquí es donde empieza todo. Verano de 1961. Fábrica de Bultaco en Barcelona. Paco Bultó, el dueño, se topa un día con un crío de 14 años plantado en la puerta, con una carta arrugada en la mano. El crío le pregunta cómo entrar en el departamento de competición. Paco Bultó lo mira de arriba a abajo, ve el pantalón gastado por las rodillas, ve las botas rotas por los tacones, ve la carta del periodista deportivo apretada en la mano derecha, y le abre la puerta, como aprendiz, sin sueldo, sin contrato, sin techo. Escucha bien lo que viene ahora, porque el chaval no dura ni 6 meses en Bultaco. Lo despiden por irse sin permiso de gira con uno de los pilotos oficiales de la marca, un tal José Medrano. Y ahí empieza el capítulo más duro de la vida del pequeño de la familia Nieto. Un Renault Dauphine. Ese es el coche del piloto José Medrano. Y el crío del padre albañil se pasa 40 días durmiendo en el asiento trasero del Renault, recorriendo circuitos de España, comiendo los restos del bocadillo de tortilla que le sobra a Medrano cuando el piloto acaba de comer. Sin comida, sin dinero, sin techo, 40 días dentro de un Renault Dauphine, con 14 años. Grábate ese Renault Dauphine en la cabeza, porque el chaval que dormía en un asiento trasero comiendo restos de tortilla, 7 años después va a ser campeón del mundo. Y no una vez, 12, y una más. Vamos. Aquí nace la leyenda. El chaval acaba fichando por Ducati en Barcelona. De ahí salta a Derby con 16 años. Y con 22, en el año 1969, gana el primer mundial de motociclismo de un piloto español en la historia del deporte. 50 centímetros cúbicos, categoría reina de las cilindradas pequeñas. Y a partir de ahí, no para. 6 mundiales en 50 centímetros cúbicos, 1969, 1970, 72, 75, 76, 77. 7 mundiales en 125 centímetros cúbicos, 1971, 72, 79, 81, 82,
83, 84. 13 mundiales en total. 13. Pero él nunca dijo 13. Aquí es donde nadie miró. Ángel Nieto era supersticioso, y no un poco, mucho. El número 13 le daba pánico desde crío. Triskaidekafobia se llama, miedo al número 13. Y por eso, cada vez que le preguntaban cuántos títulos tenía, contestaba siempre lo mismo. 12 más 1. Nunca 13, 12 más 1. Se quedó como frase mítica del deporte español y quedó como una broma que le hizo gracia a toda España durante 40 años, hasta que dejó de tener gracia, porque el hombre que le tenía miedo al número 13 iba a morir un miércoles a las 10:25 de la mañana en la única isla del Mediterráneo español donde compró casa, la misma isla donde encontró a la mujer que le rompió el matrimonio, la misma isla donde llevaba 23 años yendo a pasar el verano. Ibiza, 90 victorias en grandes premios, 139 podios, 6 marcas encima del cuerpo, Derby, Morbidelli, Kreidler, Bultaco, Minarelli, Garelli, 22 años en la élite, todo entre 1964 y 1986. En el 86 se retiró, y en el año 2018, 2 años después de la muerte, el circuito de Jerez se rebautizó con su nombre, Circuito de Jerez, Ángel Nieto, en la puerta principal de la Casa del Motociclismo Español. Pero antes de la estatua, antes del circuito con su nombre, antes de los homenajes, hubo una mañana. Una mañana de miércoles en una carretera de Ibiza. Aquí nace el infierno. Miércoles 26 de julio del año 2017. 10:25 de la mañana, hora local Ibiza. Carretera de Santa Gertrudis, municipio de Santa Eulalia del Río, norte de la isla Balear. Ángel Nieto conduce su quad personal. 70 años recién cumplidos. Pantalón corto, camisa de manga corta. Está frenando el vehículo para incorporarse a la vía por una intersección. Detrás de él viene un Fiat 600. Al volante, una mujer alemana. Y a las 10:25 exactas de esa mañana, el Fiat 600 embiste al quad de Ángel Nieto por detrás. Impacto por alcance. El quad sale disparado. Ángel Nieto sale despedido del asiento del conductor y cae contra el asfalto. La cabeza contra el suelo. Y algo que, meses después, iba a dividir en dos a la familia del piloto y a los peritos del expediente judicial. El casco. Según el informe pericial que manejaría después el juzgado de instrucción número 2 de Ibiza, el casco del piloto estaba mal abrochado en el momento del impacto. Mal abrochado. Del hombre que se pasó 22 años corriendo con casco. Del hombre que ganó 13 mundiales. Del hombre que sabía perfectamente cómo se abrocha un casco. Mal abrochado. Ese detalle iba a ser la primera piedra del muro que la justicia levantó 7 años después contra la familia Nieto. Pero eso todavía no lo sabe nadie esa mañana. Esa mañana solo hay un cuerpo tirado en el asfalto de Santa Gertrudis y una ambulancia que llega 14 minutos después desde la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Traumatismo cráneoencefálico grave, coma inducido, respiración asistida, sensor de presión intracraneal en el cráneo, edema cerebral. 8 días en la UCI del hospital de Ibiza. 8 días agonizando el hombre que llevaba 23 años yendo cada verano a esa isla. Y el 3 de agosto del año 2017, a media tarde, el corazón del pequeño de la familia Nieto de Vallecas dejó de latir dentro de la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Muerto, con 70 años recién cumplidos. En un hospital de la isla donde llevaba 23 años yendo cada verano de vacaciones. A 800 kilómetros del taller de Vallecas donde empezó todo. Comunicado oficial del hospital, comunicado oficial de la familia, comunicado oficial del circuito de Jerez, comunicado oficial de MotoGP, comunicado oficial de Marc Márquez, comunicado oficial de Jorge Lorenzo, comunicado oficial de Dani Pedrosa. España se paró aquella tarde del 3 de agosto del año 2017. Decenas de miles de personas pasaron por el Tanatorio de la Paz de Madrid a despedirse. La familia enterró al piloto en el cementerio de la Almudena. Y todo el mundo pensó lo mismo. Qué mala suerte. Un accidente. Un coche que no vio frenar. El destino. Pero la familia de Ángel Nieto no pensaba lo mismo.
Ni Pepi Aguilar, la mujer legal del piloto durante 42 años, ni Gelete Nieto, el hijo mayor, ni Pablo Nieto, el mediano, ni Hugo Nieto, el pequeño de la segunda pareja del piloto, Belinda Alonso. Para ellos había demasiadas preguntas sin responder de aquella mañana. Y no estaban dispuestos a callarse. Guarda esa fecha del 3 de agosto del año 2017 en la cabeza, porque el mismo día en el que España enterraba a la leyenda del motociclismo, la familia Nieto ya estaba pensando en cómo pedir cuentas. Y esa pelea iba a durar 7 años exactos, 7 años en los tribunales, contra la conductora alemana del Fiat 600, contra la Fiscalía, contra 2 juezas de instrucción, contra la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. 7 años, sin descanso, sin acuerdo, sin justicia. Vamos a esa pelea. Aquí es donde nadie escuchó. Diciembre del año 2017, 5 meses después de la muerte del piloto. El Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza archiva la causa penal abierta por el accidente. Primer archivo. La jueza entiende que no hay indicios claros de imprudencia grave de la conductora alemana. Aparte, el informe pericial señala que el casco del piloto estaba mal abrochado. Para el juzgado, el caso está cerrado. Para la familia Nieto, no. El 2 de enero del año 2018, Pepi Aguilar y los 2 hijos mayores del piloto, Gelete y Pablo, presentan un recurso formal contra el archivo de la causa. Su argumento es directo. Ángel Nieto iba a velocidad adecuada. El Fiat 600 vino por detrás sin frenar. La imprudencia estaba en la conductora, no en el piloto. El casco mal abrochado no era la causa de la muerte, era la coartada que el juzgado estaba usando para no señalar a la mujer del volante. Un mes después, en febrero del año 2018, la misma jueza vuelve a archivar. Segundo intento, segunda derrota. La familia recurre otra vez, esta vez más arriba, a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Y en junio del año 2018, la Audiencia Provincial de Palma les da la razón. Reapertura. La audiencia ordena al juzgado de Ibiza que se practiquen todas las diligencias necesarias, en palabras del auto, para el completo esclarecimiento de los hechos. 5 meses después de haber archivado 2 veces la causa, la misma jueza tiene que volver a coger el expediente y empezar otra vez desde cero. Marzo del año 2023. 5 años después de la primera reapertura ordenada por la Audiencia Provincial de Palma. 5 años en los que el expediente del accidente del piloto ha estado dando vueltas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza sin avances significativos. 5 años en los que la familia Nieto ha ido perdiendo la paciencia y ganando cansancio a partes iguales. Y en marzo del año 2023, el juzgado por fin retoma la investigación. Nueva jueza, nuevos peritos, nuevas diligencias, la misma causa penal, el mismo accidente, el mismo casco mal abrochado en el informe médico, el mismo Fiat 600 golpeando por detrás. Escucha bien, porque la familia del piloto se aferra a esa reapertura como el que se agarra a un clavo ardiendo. Es la última oportunidad real de que alguien se siente en el banquillo. Pepi Aguilar tiene 71 años. Gelete Nieto tiene 45, Pablo Nieto, 43, Hugo Nieto, 24. Los 3 hijos y la viuda del piloto acumulan casi 6 años esperando una respuesta. Y esa respuesta llega en septiembre del año 2023. Segundo archivo. La misma jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza vuelve a archivar la causa penal, por segunda vez. El argumento oficial de la jueza: no hay indicios claros de imprudencia grave por parte de la conductora alemana del Fiat 600. La mujer al volante iba a una velocidad muy inferior a la máxima permitida en esa vía. No consumió alcohol, no conducía con las facultades afectadas, no estaba realizando una maniobra especialmente arriesgada, y el casco del piloto seguía mal abrochado en el informe médico. Para la jueza de Ibiza no hay caso. Para la familia Nieto sí lo hay. Aquí es donde nadie miró, porque la familia del piloto vuelve a recurrir a la Audiencia Provincial de Palma. Es el último cartucho. Si la audiencia les vuelve a dar la razón como en junio del año 2018, la causa se reabre por tercera vez. Si la audiencia les cierra la puerta, el caso se archiva definitivamente y ya no hay marcha atrás.
Y llega febrero del año 2024. Aquí es donde todo termina. Martes 13 de febrero del año 2024. Sala de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Los magistrados leen el auto que la Fiscalía Balear y la propia jueza de Ibiza han pedido que se confirme. La familia Nieto está representada en sala por sus abogados. La conductora alemana del Fiat 600 también. Y a media tarde de ese martes 13 de febrero, el auto se hace público. Diario de Mallorca lo publica primero. Telecinco lo recoge esa misma noche. El Nacional lo confirma al día siguiente, miércoles 14 de febrero. La Audiencia Provincial de Palma archiva definitivamente la investigación del accidente mortal de Ángel Nieto. Definitivamente. Sin marcha atrás, sin nuevo recurso, sin banquillo, sin acusados, sin juicio. Las palabras textuales del auto de la audiencia. Las circunstancias del fatal accidente en que falleció el señor Nieto no avalan la posibilidad de efectuar un juicio probable de acusación. 17 palabras del Tribunal Balear que cierran 6 años y 7 meses de batalla judicial. Y el argumento del tribunal es el mismo que llevaban usando los peritos y la Fiscalía desde el primer día. 1. El quad de Ángel Nieto se incorporaba a la carretera por una intersección. 2. El Fiat 600 de la mujer alemana iba a una velocidad muy inferior a la máxima permitida en esa vía. 3. La conductora no consumió alcohol. 4. No consta que realizara ninguna maniobra especialmente arriesgada. 5. El casco del piloto estaba mal abrochado en el momento del impacto. 5 puntos. 5 piedras del muro que la justicia levantó durante 6 años y 7 meses. Y contra ese muro se estrellaron Pepe Aguilar, Gelete Nieto, Pablo Nieto y Hugo Nieto. 7 años esperando que alguien respondiera. Y la respuesta oficial fue: nadie. Nadie va a responder por la muerte de Ángel Nieto Roldán, 12+1 campeón del mundo de motociclismo, hijo del padre albañil de Vallecas, chaval que dormía en un Renault Dauphine con 14 años y comía restos de tortilla. Nadie. Pero aquello no fue lo peor. Porque el 13 de febrero del año 2024, cuando la Audiencia Provincial de Palma cerró la puerta definitivamente al caso judicial, la familia Nieto ya llevaba 6 años y medio arrastrando una segunda pelea. Una pelea que no era en los tribunales de lo penal, era en el corazón mismo de la familia del piloto. La herencia, 30 millones de euros, y 2 mujeres que nunca se llevaron bien, que nunca se dirigieron la palabra, que nunca aparecieron juntas en un homenaje, que nunca compartieron mesa ni funeral. 2 mujeres del piloto separadas por 17 años de convivencia paralela. Vamos a las 2 mujeres. Aquí entra Pepi. Verano del año 1975. Ángel Nieto tiene 28 años. 5 mundiales de motociclismo encima del cuerpo. La cara conocida en toda España. Ídolo absoluto del deporte nacional. Y una fortuna incipiente que ya empieza a crecer. Y en ese verano del año 1975, el piloto zamorano se casa por la iglesia con Josefa Aguilar, para todo el mundo Pepi. Andaluza, rubia, discreta, ajena por completo al mundo del motor. Boda tranquila, reportajes en las revistas del corazón, fotos del matrimonio saliendo del templo. Y a partir de ahí, la pareja se instala en Boadilla del Monte, municipio del oeste de Madrid, chalet familiar, 2 hijos. Gelete Nieto, el mayor, Pablo Nieto, el mediano, los 2 hijos del matrimonio legal del piloto con Pepe Aguilar, los 2 hijos que van a heredar la pasión del padre por el motor, los 2 hijos que años después iban a liderar la pelea judicial contra la conductora del Fiat 600. Escucha bien lo que viene ahora. Porque en la década de los años 90, en algún momento entre el año 1988 y el año 1990, según las revistas del corazón de la época, el piloto zamorano se enamora perdidamente de otra mujer, Belinda Alonso, ex Miss León, modelo publicitaria, 14 años más joven que el piloto, conocida en el circuito social de la isla Balear de Ibiza, donde Ángel Nieto llevaba años pasando los veranos. Y el piloto zamorano hace una cosa que va a cambiar la vida de todas las personas implicadas en su entorno durante los siguientes 35 años seguidos. Abandona el domicilio familiar de Boadilla del Monte. Se muda a vivir con Belinda Alonso.
pero no se divorcia de Pepe Aguilar. Aquí nace el conflicto silencioso que iba a explotar el 3 de agosto del año 2017, porque Ángel Nieto convivió con Belinda Alonso durante los siguientes 17 años seguidos anteriores a su muerte. 17 años en un chalet de lujo en Santa Eulalia del Río, al norte de la isla balear de Ibiza. 17 años con la ex Miss León como pareja pública y con la primera mujer legal seguida cobrando su condición de esposa oficial. Y con esa segunda pareja, el piloto zamorano tuvo un hijo más. Hugo Nieto Alonso, nacido en Madrid en el año 1999, el pequeño de los 3 hijos del piloto zamorano, el único hijo del segundo compromiso sentimental del ex campeón mundial, el chaval que nunca corrió motos, que se dedicó a la interpretación y al tenis, que estudió en la Rafa Nadal Academy de Mallorca. Y con los años, la relación entre las dos mujeres del piloto zamorano se congeló hasta un punto sin retorno. Ni un saludo, ni un cruce en un homenaje, ni una fotografía juntas, ni una llamada, ni una condolencia. 17 años de convivencia paralela entre dos mujeres que compartían el mismo hombre y que nunca se sentaron en la misma mesa. 17 años. Guarda esos 17 años en la cabeza, porque cuando el piloto zamorano se murió el 3 de agosto del año 2017, la pregunta que se hizo toda España al día siguiente no era quién había atropellado el quad en Santa Gertrudis, era otra: quién iba a heredar los 30 millones de euros de Ángel Nieto Roldán, la primera mujer legal, Pepe Aguilar, o la segunda pareja, Belinda Alonso, o los 3 hijos del piloto, o los 4 repartidos, o el sobrino Fonsi Nieto, que Ángel Nieto había declarado públicamente en televisión que consideraba como un hijo adoptivo. 5 personas, alrededor de 30 millones de euros. Y una fortuna repartida entre un chalet de lujo en Ibiza, una casa frente al Parque del Retiro de Madrid, propiedades varias en la capital española y los negocios que el piloto había ido acumulando durante los últimos 40 años de su vida profesional. Vamos a esa herencia. Aquí es donde nadie miró, porque los 30 millones de euros del piloto zamorano no estaban guardados en un banco esperando el reparto, estaban repartidos en 4 ladrillos con nombres y apellidos. Ladrillo 1, el chalet de Santa Eulalia del Río, al norte de la isla balear de Ibiza, la casa donde Ángel Nieto vivió con Belinda Alonso durante los últimos 17 años seguidos anteriores a su muerte. Piscina exterior, jardín amplio, vistas al Mediterráneo balear. La casa que se convirtió en el hogar de la ex Miss León y del pequeño Hugo desde el año 1999 hasta la muerte del padre en el año 2017. Y la casa donde Belinda Alonso sigue viviendo hoy, en agosto del año 2026, según los últimos reportajes de la prensa española del Corazón. Ladrillo 2, la casa frente al Parque del Retiro de Madrid, vivienda de lujo en pleno centro de la capital española, punto de operaciones del piloto zamorano cuando bajaba de Ibiza para grabar el Mundial de Motociclismo con TVE, museo improvisado de los trofeos que después iban a acabar en el Museo Ángel Nieto de la capital española. Ladrillo 3, el chalet familiar de Boadilla del Monte, municipio del oeste de la capital española. La casa que el piloto compartió con Pepe Aguilar durante el matrimonio legal de 1975. La casa donde crecieron Gelete y Pablo, los 2 hijos del primer matrimonio del piloto. La casa que Ángel Nieto abandonó a finales de los años 80, cuando se enamoró de Belinda Alonso. Y la casa donde Pepe Aguilar sigue viviendo hoy, en agosto del año 2026, en el mismo municipio madrileño, donde llegó a los 30 años recién casada con el ídolo del motociclismo español. Ladrillo 4, el Museo Ángel Nieto de la capital española, inaugurado por el propio piloto en el año 1990, cerca del Parque de Enrique Tierno Galván, en el distrito de Arganzuela de Madrid. El museo donde el piloto reunió sus motocicletas históricas, sus trofeos, sus condecoraciones, las fotografías de sus victorias, los vídeos de sus carreras. El museo que fue el orgullo del piloto durante los últimos 27 años seguidos anteriores a su muerte. Y el museo que ya no está abierto al público en agosto del año 2026, según los últimos datos disponibles. 4 ladrillos, 30 millones de euros. Y 5 personas mirando el reparto. Escucha bien, porque Ángel Nieto Roldán nunca se divorció de Pepe Aguilar. Nunca.
Durante los 42 años seguidos que van desde la boda religiosa del año 1975 hasta la muerte del piloto el 3 de agosto del año 2017. Y ese detalle jurídico tuvo consecuencias enormes. 1. La administración española reconoció automáticamente a Pepe Aguilar como viuda legal del piloto. Y desde el 3 de agosto del año 2017 hasta hoy, agosto del año 2026, Pepe Aguilar cobra la pensión de viudedad de Ángel Nieto Roldán. 9 años seguidos cobrando la pensión. 2. Belinda Alonso, la ex Miss León, nunca fue reconocida legalmente como pareja del piloto ante la administración española, aunque convivieron 17 años seguidos, aunque tuvieron un hijo en común, aunque compartieron el chalet de Ibiza durante los últimos años de la vida del piloto. A efectos legales, Belinda Alonso no era esposa, no cobraba pensión, no aparecía en el registro civil. 3. Los 3 hijos del piloto zamorano heredaron por partes iguales, según la legislación española. Gelete Nieto Aguilar, el mayor; Pablo Nieto Aguilar, el mediano; Hugo Nieto Alonso, el pequeño. Los 3, con el mismo derecho hereditario ante la ley. 4. El sobrino Fonsi Nieto, aunque el piloto había declarado en televisión que lo consideraba como un hijo adoptivo, no aparecía en la línea hereditaria legal. Fonsi Nieto era el sobrino, no el hijo. La declaración pública en televisión no cuenta en un despacho de notario. Aquí es donde todo se conecta, porque el reparto real de la herencia entre las 4 partes implicadas se hizo durante los meses posteriores a la muerte del piloto, y el resultado, aunque no se hizo público en cifras exactas, tuvo consecuencias visibles en la vida de los 4 herederos durante los últimos 9 años seguidos. Belinda Alonso se quedó viviendo en el chalet de Santa Eulalia del Río, al norte de la isla balear de Ibiza, con su hijo, Hugo Nieto Alonso, sin cobrar pensión de viudedad de la administración, sin ser esposa legal. Pepe Aguilar se quedó viviendo en el chalet familiar de Boadilla del Monte, municipio del oeste de la capital española, sola, cobrando la pensión de viudedad de la administración, como esposa legal del piloto. Gelete Nieto Aguilar siguió ligado al mundo del motociclismo, hijo mayor del primer matrimonio del piloto también él, padre de una hija, Mía, con la maquilladora Beatriz Matallana, según las publicaciones de la revista española 10 Minutos del año 2019. Pablo Nieto Aguilar también siguió ligado al mundo de la competición motociclista, hijo mediano del primer matrimonio del piloto, convertido en director de equipo de motociclismo del piloto italiano Luca Marini, campeón del mundo de Moto2 en la edición del año 2020 según 10 Minutos. Y Hugo Nieto Alonso, el pequeño del piloto zamorano, tomó un camino diferente al de los otros 2 hermanos. Nada de motos, nada de circuitos, nada de boxes. El pequeño del piloto se dedicó a la interpretación y al tenis. Estudió el bachillerato en la Rafa Nadal Academy de Manacor, en la isla balear de Mallorca. Firmó con la agencia de modelos Site Management. Hizo campañas publicitarias para la marca española Silbon. Apareció en pequeños papeles de largometrajes como Mago de Oz y Todo lo que nunca fuimos. 3 hermanos, 3 caminos distintos, una misma herencia. Un mismo padre muerto en el asfalto de Santa Gertrudis el 26 de julio del año 2017. Pero aquello no fue lo peor, porque los 3 hermanos, los 3 hijos del piloto zamorano, mantuvieron durante los últimos 9 años seguidos, posteriores a la muerte del padre, una unidad silenciosa que sorprendió a media España. Ni una pelea pública por la herencia, ni una entrevista contradiciendo a otro hermano, ni una filtración a las revistas del corazón atacando a Belinda Alonso o a Pepe Aguilar. Los 3 hijos del piloto zamorano se pusieron de acuerdo desde el primer día en 2 cosas. La primera, reclamar responsabilidades penales por la muerte del padre en los tribunales de la justicia española. La segunda, preservar la memoria del padre a través de la Fundación Ángel Nieto y del equipo de competición que sigue llevando el nombre del piloto zamorano. Y en esas 2 cosas, los 3 hermanos siguen unidos hoy, en agosto del año 2026, según los reportajes de Libertad Digital de marzo del año 2025. Aquí nace el silencio. 17 de agosto del año 2026. 9 años y 14 días exactos posteriores a la muerte del piloto zamorano,
dentro de la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, el 3 de agosto del año 2017. 2 años y 6 meses exactos posteriores al auto de la Audiencia Provincial de Palma, que archivó definitivamente la investigación penal del accidente el 13 de febrero del año 2024. Y en algún lugar de Boadilla del Monte, municipio del oeste de la capital española, Pepi Aguilar sigue viviendo sola en el chalet familiar del matrimonio de 1975, con la pensión de viudedad del piloto zamorano en la cuenta bancaria, sin el hombre con el que compartió el nombre durante 42 años, sin el reconocimiento de haber ganado la batalla judicial contra la conductora del Fiat 600. Y en algún lugar de Santa Eulalia del Río, al norte de la isla balear de Ibiza, Belinda Alonso sigue viviendo en el chalet de lujo que compartió con el piloto durante los últimos 17 años seguidos anteriores a la muerte, con su hijo Hugo repartiendo la vida entre Madrid y la isla balear, sin la pensión de viudedad de la administración, sin el reconocimiento legal de haber sido pareja del piloto durante casi 2 décadas. Y en algún lugar de Madrid, Gelete Nieto y Pablo Nieto siguen dedicados al mundo del motociclismo español, hijos del primer matrimonio del piloto, herederos de la pasión del padre por el motor. Y en algún lugar entre Madrid y Barcelona, Fonsi Nieto, el sobrino que el piloto llamaba hijo adoptivo, sigue dedicado a la música electrónica como DJ profesional, según los reportajes de La Opinión de Zamora del año 2023. 5 personas, 5 vidas distintas, 5 relaciones diferentes con el hombre que se murió en el asfalto de Santa Gertrudis el 26 de julio del año 2017. Y una realidad común a las 5. Nadie se sentó en el banquillo. Nadie va a responder nunca por la muerte de Ángel Nieto Roldán. Nadie. Escucha bien lo que viene ahora. Porque 9 años después del accidente de Santa Gertrudis, el circuito de motociclismo de Jerez de la Frontera, en la provincia andaluza de Cádiz, lleva el nombre del piloto zamorano como parte de su denominación oficial desde el año 2018. Circuito de Jerez, Ángel Nieto, en la puerta principal de la Casa del Motociclismo Español. Y 9 años después del accidente, la Federación Internacional de Motociclismo mantiene al piloto zamorano en la lista de leyendas oficiales del deporte desde el año 2000. Y 9 años después del accidente, el pabellón deportivo municipal de la ciudad zamorana de Zamora sigue llevando el nombre del piloto como reconocimiento a la localidad natal del ídolo español. Y 9 años después del accidente, los trofeos del piloto siguen guardados en el Museo Ángel Nieto de la capital española, aunque ya no estén expuestos al público. Reconocimientos, homenajes, placas conmemorativas, circuito con su nombre, pabellón con su nombre, fundación funcionando, equipo de competición llevando su apellido en el Mundial de Motociclismo. Todo eso sí. Pero un banquillo, no. Un juicio con acusados, no. Una sentencia con condena, no. Una explicación oficial de qué pasó exactamente aquella mañana en la carretera de Santa Gertrudis con el Fiat 600 detrás y el quad frenando y el casco mal abrochado y la conductora que no vio la maniobra. No. Nada de eso. 9 años sin respuesta. Y una familia dividida en 2 casas, en 2 ciudades, en 2 vidas paralelas que nunca se cruzaron. Aquí es donde todo se conecta, porque el chaval de 13 años que barría el suelo del taller de Tomás Díaz Valdés en Vallecas en el año 1960, el crío que se comía los restos del bocadillo de tortilla de José Medrano en el Renault Dauphine con 14 años, el joven que ganó su primer mundial con 22 años en la categoría de 50 centímetros cúbicos en el año 1969, el hombre que llegó a acumular 12+1 mundiales de motociclismo durante los siguientes 17 años seguidos, el ídolo que tenía miedo al número 13 hasta el punto de no decirlo nunca en público, el marido que se casó con Pepi Aguilar en el año 1975 y nunca firmó el divorcio con ella, el padre que abandonó el domicilio familiar de Boadilla del Monte para irse con Belinda Alonso a Ibiza, el hombre que compró el chalet de Santa Eulalia del Río y la casa frente al Parque del Retiro y montó el Museo Ángel Nieto en Madrid, el piloto que se retiró en el año 1986 con 90 victorias en grandes premios y 139 podios encima del cuerpo, el comentarista que narró para TVE
los mundiales de motociclismo durante los últimos 30 años de su vida, el abuelo de la pequeña Mía, hija de Gelete, el tío que consideraba a Fonsi como un hijo adoptivo. Ese hombre se murió con 70 años recién cumplidos, en un hospital de la isla donde llevaba 23 años yendo cada verano de vacaciones, atropellado por un Fiat 600, con el casco mal abrochado, y con 7 años de batalla judicial por delante para su familia. 7 años que la justicia española cerró definitivamente el 13 de febrero del año 2024, sin que nadie se sentara nunca en un banquillo. Aprende a trabajar duro, chaval. 8 palabras del padre albañil Zamorano de Vallecas al pequeño de la casa. 8 palabras que Ángel Nieto Roldán se llevó a la cabeza desde los 13 años, en el año 1960, hasta el asfalto de Santa Gertrudis, en el año 2017. 57 años seguidos, con la frase del padre albañil en la cabeza. Y 9 años seguidos después de la muerte del piloto Zamorano, con esa misma frase repetida en la cabeza de sus 3 hijos, mientras luchaban en los tribunales, mientras enterraban al padre, mientras miraban la casa de Boadilla desde fuera, mientras cruzaban el aeropuerto de Ibiza, rumbo al chalet de Santa Eulalia del Río, mientras encendían la moto en el circuito de Jerez, rebautizado con el apellido familiar. Aprende a trabajar duro, chaval. Del padre albañil al pequeño de la casa Nieto de Vallecas, del pequeño de la casa Nieto a los 3 hijos del piloto Zamorano, de los 3 hijos del piloto Zamorano al silencio de la justicia española del 13 de febrero del año 2024, y del silencio de la justicia española a la memoria del hombre que puso a España en el mapa del motociclismo mundial durante los últimos 70 años seguidos. Aprende a trabajar duro, chaval. Y si esta historia te ha hecho pensar en alguien, en un chaval de 13 años recién cumplidos barriendo el suelo del taller mecánico de Vallecas en el año 1960, con la escoba en la mano derecha y las manos manchadas del aceite del taller, en un joven de 14 años recién cumplidos, durmiendo en el asiento trasero del Renault Dauphine del piloto José Medrano durante los 40 días seguidos anteriores al primer contrato con Ducati en Barcelona del año 1962, en un campeón de 22 años recién cumplidos, ganando el primer mundial de motociclismo de un piloto español en la categoría de 50 centímetros cúbicos del año 1969, en un hombre de 70 años recién cumplidos frenando el quad en la carretera de Santa Gertrudis, al norte de la isla balear de Ibiza, la mañana del 26 de julio del año 2017, mientras detrás de él un Fiat 600 conducido por una mujer alemana se aproximaba a demasiada velocidad para poder frenar a tiempo, y en 3 hijos y una viuda peleando durante 7 años seguidos en los tribunales de la justicia española por conseguir que alguien se sentara en un banquillo, hasta que el 13 de febrero del año 2024, la Audiencia Provincial de Palma les cerró la puerta definitivamente y les dijo que nadie iba a responder por la muerte del padre y del marido. Suscríbete al canal Estrellas Caídas para que sigamos revelando las historias verdaderas de los deportistas españoles que llegaron a lo más alto por dentro, aunque el mundo solamente los mire por fuera. Nos vemos en el siguiente vídeo.